He intentado sintetizar las tareas en 3 puntos. Como decía, agrupo las tareas en tres grupos, ¿no? O 3 grandes grupos de tareas. Escoger las batallas, gobernar los tiempos y preparar una cierta irreversibilidad. Por el primero, lo que tiene que ver con el primero. Escoger las batallas. Esto también parece obvio, pero no hemos sido tradicionalmente muy buenos en eso. Normalmente libramos todas las batallas que nos parece que moralmente merecen la pena. Pero no tenemos fuerza para ganarlas todas. A menudo no tenemos fuerza para ganar ninguna. Ni siquiera después de haber llegado al gobierno, un gobierno popular tiene fuerza para ganar, tiene recursos, movilización, posibilidades financieras, apoyos internacionales. No tiene fuerza para ganar todas las batallas. Tiene que elegir muy pocas batallas y librarlas. Y con los sectores con los que decida no librar batallas, tiene que ser conciliador. Tiene que elegir solo, igual que los sindicatos saben que no se puede convocar una huelga que se pierde, los estados, los gobiernos populares no pueden emprender. Hombre, puedes calcular mal, pero es una irresponsabilidad emprender batallas que creas que no puedes ganar. Hay que saber elegir las batallas. ¿Con qué criterio? Siempre propongo el mismo criterio, que es elegir las batallas allí donde se crucen, lo decía antes, allí donde se crucen intereses populares evidentes, muy generalizados, muy simpáticos para la mayor parte de la población, con afectar nudos oligárquicos definitivos que, digamos, deshaciéndolos, vas a deshacer una parte del poder de las minorías. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que, por supuesto, siga habiendo siempre pluralismo político y libre concurrencia a la discusión política, porque nosotros perderemos elecciones y vendrán los otros, pero cuando vuelvan, el combate político esté más equilibrado. Es decir, elegir como terrenos de intervención política fundamental aquellos que sean tan fácilmente comprensibles por nuestros vecinos como afecten a algunos de las articulaciones centrales, de los nudos de poder centrales de la oligarquía, para que cuando nos volvamos a medir en las urnas ya no juguemos 25 contra 1, sino que de repente el combate empieza a estar más equilibrado. Creemos en la democracia como una pugna sin fin, pero queremos que se pueda jugar por una vez 11 contra 11, o al menos 13 contra 10. El segundo, y voy acabando. ¿A qué me refiero con gobernar los tiempos? La política, esto no es una idea mía, es una idea que he trabajado mucho con el vicepresidente de Bolivia, con Álvaro García Linera, vive momentos como las mareas en el mar, de subida y de bajada, de auge de la movilización y de la implicación popular en la política, pero también de repliegue, de reflujo, en el que la gente vuelve a casa, se aburre, se cansa, lo deja. Normalmente, cada vez que viene un momento, una época fría, de repliegue, la derecha cree que ha llegado para quedarse, que las épocas frías son para siempre. Y normalmente la izquierda cree que las épocas calientes son para siempre, que cuando la gente sale a la calle estará siempre en la calle y que la gente no va a aguantar, siempre quiere más. Y si no se llega más lejos es porque alguien ha traicionado, se ha bajado, se ha portado mal, no, solo depende, digamos, según del partido que sea, si el problema estuvo en octubre, en febrero, en 1905, al principio del 17, a mediados del 17. Tenemos que levantar una mirada política que asuma que la política y la implicación popular en la política vive procesos de mareas. Pero no para esperar, no para en los momentos malos decir, bueno, pues nada, ya vendrá una crisis económica y me lo soluciona. Las crisis económicas, no, cuanto peor, a veces es peor. Sino para tener una política para los momentos fríos. Quiero ser polémico en esto, pero creo que una fuerza revolucionaria no es una fuerza que tiene una política para los momentos calientes. Ahí es fácil ser revolucionario. Es una fuerza que tiene una política para los momentos fríos, para los momentos de repliegue. Digamos, me parece que lo más importante es asumir que hay que gobernar para el invierno, que el invierno siempre llega y que hay que gobernar pensando en el invierno. ¿Qué nos va a sobrevivir? Cuando llegue el invierno, ¿qué sobrevivirá a la nieve? Y creo que aquí hay, o hago modestamente 2 propuestas. Una, hay que gobernar para facilitar la comunidad, para facilitar que sea más fácil construir comunidad, no partido, comunidad,
Que haya comunidad siempre será mejor porque siempre será más fácil resistir y volver. Que haya asociaciones vecinales en los barrios y que sea más fácil. Que otra vez haya un tejido cultural o asociativo mucho más fuerte. Que sea más fácil organizarse en el trabajo y que sea más fácil la acción colectiva en el trabajo. Que sean más fáciles las cooperativas de consumo, las cooperativas energéticas. En primer lugar, gobernar para favorecer la comunidad. No el conjunto de los compañeros que son del partido. Favorecer que asociarse, juntarse para defender intereses comunes, para pasárselo bien, para gozar, para el ocio, para la cultura, sea más fácil. A nosotros siempre nos irá mejor si hay más comunidad, si hay más densidad comunitaria y si la gente se puede agrupar. Así que gobernar pensando en facilitar la formación de comunidad, bajar los costes represivos, facilitar las condiciones institucionales. Y en segundo lugar, pensar en la integración del adversario. A una parte del adversario le necesitamos de este lado y habrá que darle muy buenas razones para jugar con las nuevas reglas del juego, para ser obedientes al nuevo orden. Y eso no es decírselo. Uno de los grandes problemas de los gobiernos populares y nacionales en América Latina ha sido la incapacidad de integrar a las clases medias que ellos mismos producían. Esto es, sacaban a la gente de la pobreza. Y una vez que la gente era ascendida socialmente, esto te lo sabes de maravilla, y una vez que la gente era ascendida socialmente tenía otras expectativas, otros intereses, otras necesidades, y sin embargo los gobiernos populares les seguían hablando como si siguieran en la villa o en el barrio de hace 10 años. Hay que integrarles por lo que hoy son. Alguien dirá, claro, pero entonces tu hegemonía muta. Si de repente eres un Estado que tienes que integrar a más clases medias, tu hegemonía cambia, y sí. ¿Y cuál es la brújula? La brújula es, tu gobierno, tu ejercicio del poder político está produciendo más comunidad o menos. Si está produciendo más, va bien. ¿Y está democratizando los recursos sociales o los está concentrando? Si los está democratizando, va bien. Incluso incluyendo a sectores que ayer no tenían voluntad de cooperar contigo y que tú les estás ofreciendo reglas concretas. Gobernar y gobernar bien no es imponer a los otros, porque no vas a poderle imponer siempre a todos. Habrá un momento en el que te topes con alguien más fuerte y te equivocarás. Es tener la capacidad de ofrecerles a los otros buenas razones para caminar contigo, incluso si ayer caminaban en contra. Habrá una parte que nunca querrá caminar contigo y con eso habrá que chocar. Pero ese choque será tanto más posible de ganarlo si has tenido la capacidad de integrar a algunos que ayer o que de repente por su nueva vida no tienen la voluntad de caminar contigo. La tercera decía que era la de construir una cierta irreversibilidad. La irreversibilidad es imposible. Y sobre todo en contextos de libertad, cualquier cosa que hagas puede llegar al adversario y deshacértela o hacerla en otro sentido. Está bien que sea así. Pero las cosas duran y sedimentan. Antes describíamos cómo el adversario ha construido una forma de gobierno neoliberal por la cual, incluso si se producen victorias de fuerzas políticas progresistas, estas fuerzas llegan a los estados como inquilinos, casi pidiendo perdón. Oiga, si no le molesta voy a intentar gobernar aquí y cambiar algunas cosas. Porque han producido un tipo de estructura económica, un tipo de hábitos y costumbres, un entramado jurídico, una cultura institucional, una forma de desear y de relacionarse que normaliza sistemáticamente que ellos estén en el poder y genera una anomalía, o a la luz de esto es una anomalía que haya fuerzas políticas o progresistas o populares en el poder. ¿A qué me refiero con la irreversibilidad relativa? ¿Qué cosas construiremos sabiendo que en el poder siempre estamos de paso? Felizmente, y esa es la garantía de libertad, que todo el mundo está en el poder de paso, cuando está. Sabiendo que en el poder estamos de paso, en un mientras tanto, ¿qué cosas vamos a dejar que nos van a sobrevivir? Esto es, gobernar pensando en el día después, en el día que tú no estés. ¿Qué cosas de las que has construido las has enraizado con tanta profundidad en el alma de tu pueblo, en las costumbres, en los códigos jurídicos, en las formas de relacionarse, en la institucionalidad? Las has enraizado tan profundo que cuando llegue el adversario o le va a costar mucho destruirlas o para llegar ha tenido que hacer las suyas, sea por convencimiento o sea por cinismo, el efecto es el mismo. ¿Qué cosas dejarás al día siguiente que te van a sobrevivir? Ahí tenemos diferentes ejemplos. Siempre ponemos ejemplos malos, porque vivimos en unos tiempos en los que es más fácil poner ejemplos malos. Y ponemos ejemplos de la
irreversibilidad neoliberal, por la cual incluso cuando fuerzas honestamente revolucionarias llegan al poder, acaban teniendo que moverse en unos límites muy estrechos. Quiero poner por eso un ejemplo positivo. No sé si es igual en Italia, lo pongo pensando en España. La sanidad pública, gratuita y universal está anclada en el alma, en el sentido común y en las expectativas de los españoles. También de los españoles, muchos de los cuales votan por la derecha. Está tan anclada que a la derecha le sería imposible ganar elecciones diciendo que quiere privatizar. Privatiza, pero no lo puede decir. Y uno dirá, ¿qué más da? Si no lo dice, pero luego lo hace. No. Pero es que no lo puede hacer de golpe. De hecho, llevamos casi que 15 años, 20 años de ofensiva contra la sanidad pública. Y esa ofensiva está siendo una dura guerra de posiciones en la que avanzan, en algunas comunidades autónomas, por desgracia la mía, avanzan más, en otras, pero está siendo una guerra dura. ¿Por qué es una guerra dura? Porque la conquista de la sanidad pública es una conquista relativamente irreversible. Está profundamente anclada en las expectativas de las familias españolas, en su manera de ver la vida, en los códigos jurídicos, en los hábitos, de tal manera que incluso después de 20 años de gobierno y de ofensiva del adversario, todavía no ha sido capaz de desmantelarla del todo. Una labor fundamental de los gobiernos nacional-populares o de los gobiernos con voluntad transformadora es imaginarse qué conquistas, y no van a poder ser 25, tendrán que ser 1 o 2, 3. ¿Cuáles son las conquistas decisivas que van a quedar tan marcadas a fuego en la conciencia de su pueblo, en la nueva normalidad, en la nueva cotidianidad, que incluso el adversario las tendrá que respetar y se convertirán en el suelo mínimo a partir del cual se dará el combate político? La siguiente generación tendrá que empezar a combatir a partir de ahí, pero lo habremos establecido como un suelo. ¿Todo esto con qué objetivo? Y este es el cierre, te lo juro. Con el objetivo de que cuando estemos en el poder, incluso si son partes pequeñas del poder, como oposición, como influencia de un gobierno, como gobierno local, como gobierno autonómico, con voluntad de poder nacional, de que cuando estemos en el poder estemos con un pie en el consenso que ya tiene hoy nuestra sociedad, nos guste más o menos, con un pie en el consenso que ya existe hoy y con otro pie en el que queremos. Y que tengamos la capacidad, digamos, de irlo acercando y de que inauguremos una especie de ciclo virtuoso por la cual la conquista y consolidación de nuevos derechos produzca confianza en nuestro pueblo de que se puede ir por más, para que vayan siempre por más. Nosotros llegaremos hasta un punto, pero habremos hecho bien la tarea si donde lo dejemos, detrás de nosotros hay mejores condiciones culturales, mejores condiciones institucionales y mejores condiciones en el espíritu de nuestro pueblo, como para llevar las cosas mucho más lejos de lo que nosotros hemos sido capaces humildemente. Gracias, compañeros, por la paciencia y gracias en particular al traductor lingüístico e intelectual.